bendiga, hermanos. Les voy a pedir por favor que abran su Biblia en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un pasaje, yo creo, el más conocido de todo el libro de Samuel, incluso de la historia de David. Muy abusado incluso este pasaje, así que hoy vamos a verlo, recordando, no sin antes recordar, hermanos, lo que estamos viendo. Estamos viendo algunas historias bíblicas, algunas narrativas de la Biblia que nos hacen ver el momentos de temor en distintos personajes y la respuesta de Dios ante cada uno de ellos. Así que yo espero, hermanos, que el Señor esté hablando a sus vidas, que el Señor obre, y son innumerables las historias. Entonces nos vamos de 3 en 3 por periodos. Hemos visto el Éxodo, vimos la etapa de conquista con José y jueces, y hoy vamos a ver, la etapa de los reyes, ¿sí? Así que vamos a leer, voy a irme varios, vamos a ver todo el pasaje del 17, voy a leer solo algunos versículos, así que usted acompáñeme. Dice el versículo el 11 del capítulo 17, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice el versículo 33: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La historia de David y Goliat, hermanos, la conocemos quizás a fondo, no tan a fondo, pero hemos escuchado esta historia. Niños de la iglesia seguramente la pueden contar fácilmente. Pero, hermanos, hoy quiero narrar más allá de lo que nosotros conocemos. Es importante entender cuál es el mensaje central de este pasaje. Y bueno, antes de ir a eso, la Biblia sí nos habla y nos describe al gigante que David va a enfrentar, al gigante que estaba atormentando al pueblo de Israel, a este filisteo. En la Reina Valera menciona que era permítanme, el cual se llamaba, tenía altura de 6 codos. Ya en unas versiones más recientes te dice que son 3 metros. O sea, Goliat era un hombre de 3 metros. Y no solamente eso, sino que dice que la coraza que él lo cubría a él pesaba más de 50 kilos. La pura coraza. Imagínense un hombre grande, robusto, de 3 metros más, una super coraza. Es decir, era un hombre que, y todavía no solamente infundía miedo por el simple hecho de verlo, sino que estaba atormentando. En esa guerra en particular, y era muy común que se iban a enfrentar 2 contrincantes, y bajo esa pelea se decidía
quién ganaba la batalla. No era una batalla de muchos, sino eran dos contrincantes. Y entonces el filisteo, este hombre, estaba tratando de amedrentar. Y lo estaba logrando. Dice el versículo 11 que todo el pueblo de Israel tenía mucho miedo. Le tenían miedo a este hombre. Incluso el mismo Saúl, que en ese tiempo era rey, convocó y trataba de dar incentivos. Decía el versículo 25. El rey le dará, lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y lo eximirá de tributos. O sea, ya no iba a tener que pagar nada si alguien se animaba a pelear contra Goliat. Y ni aún así alguien se animaba. No había alguien en Israel, bueno, en el campo de batalla, que se animara ante ese hombre. Y hermanos, hasta aquí muchas veces, muchas enseñanzas, muchas predicaciones, muchas interpretaciones, lo que hacen es enfocar la vista en el gigante, ¿verdad? En Goliat. Generalmente hemos escuchado enseñanzas acerca de lo que representa Goliat, ¿no? Representa el miedo de nuestra vida, o representa un examen, o representa, no sé, la enfermedad, y le ponemos nombre a Goliat y lo hacemos personal. Y bueno, esto se llama un tipo de interpretación, hermanos, pero tenemos que ver el texto bíblico entendiendo cuál es el mensaje que Dios quiere darnos, pero para enseñarnos algo de Él, algo de sus atributos y llevar a Cristo. Y realmente enfocar nuestra mirada en el gigante y en la guerra y en que David le ganó y ponerle nombre hasta las 5 piedras y son muchas cosas que realmente, hermanos, pierden el enfoque del mensaje. Para hacer esta correcta interpretación, hermanos, nuevamente debemos enfocarnos en que este pasaje nos lleve a algo de Jesucristo, a algo de Dios mismo. Y es entonces donde nuestra perspectiva debe de cambiar y debemos de empezar a poner nuestra mirada en David y no en el gigante. David era un chico que temía a Dios, que conocía a Dios y que se ofendió o que se enojó por estar delante de un hombre que estaba burlándose y avergonzándose a Dios y a su pueblo. A David le dolía y a su vez le enojaba, ¿verdad? Que Goliat hiciera esto. Y este pasaje es muy interesante, hermanos, porque el temor que hay en este pasaje, el miedo que hay en este pasaje, no está sobre el personaje principal, sino está sobre el pueblo. Y es ese temor que hay en el pueblo el que puede llegar a amedrentar a David. Incluso en la historia de David, o en esta historia del capítulo 17, se ven muchas voces que quieren impedir que David vaya y enfrente a aquel que está amedrentando al pueblo de Dios. O sea, se enfrenta ante su hermano mayor, ¿verdad? Y que le dice, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿por qué andas haciendo esas preguntas? Tú tienes que ir a cuidar a tus ovejas, ¿no? Y se ve ahí una pequeña discusión entre su hermano mayor y él. Vemos también al mismo Saúl, al rey Saúl, que le dice, no, ¿sabes qué? Tú no vas a poder, o sea, él es una máquina de batalla, es un hombre de guerra y tú eres un pequeño. Y alrededor, hermanos, hay muchos miedos donde pudiera amedrentar, intimidar la fe de David. Pero David, hermanos, sabía y entendía que la voz de Dios era mayor que esas voces del pueblo, de los soldados que tenían miedo, de su hermano y de Saúl. En el libro de Charles Swindoll, cuando hace la biografía de David, es bien interesante porque el título de esta parte de la historia, Charles Swindoll le pone David y el enano, ¿no? Porque entendemos, hermanos, que a los ojos de Dios este era un hombre pequeño y David lo entendía. David entendía que este hombre era pequeño
a comparación del Dios de los ejércitos, de quien es la batalla, como David le dijo al mismo Goliat. Y hermanos, David se prepara y no necesita armadura que Saúl le quiere poner, porque Saúl dice, bueno, bajo mi experiencia puedes vencer de esta manera, bajo lo que yo creo puedes hacerlo de esta manera. Y son parte de esas voces, hermanos, que tienen miedo y que tratan de buscar respuestas en medio de una situación conflictiva. Pero David va sabiendo que la guerra no es suya, que la batalla no es suya, sino que le pertenece al Señor y que Él solamente será un instrumento de Dios. Lo único, hermanos, que necesitó David para esa batalla y para no dejar que las voces intimidaran en ese momento es la fe. La fe de David logró precisamente vencer a ese gigante. La fe de David hizo que defendiera el nombre de Dios y defendiera a su pueblo. La razón por la que David fue a atacar a este hombre no fue para ganarse los beneficios del rey, no fue para tener una mayor popularidad, no fue porque quería ser rey. Él se enfrentó a ese gigante porque ese gigante estaba ofendiendo al Dios de Israel y estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Y eso fue lo que lo motivó, y esa fe fue la que hizo que lograra vencer al gigante. Y hermanos, este es el mensaje. Cuando David se presenta ante Goliat y le dice, y todo Israel y todo el pueblo sabrán que hay Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel, porque yo, pequeño, te voy a vencer a ti. Esa es la esencia de este pasaje, hermanos. No el ponerle un nombre al gigante e irlo a vencer con fe. No es ponerle nombre a las piedras, no es nada de eso. Tiene que ver con la voz que escuchó David en medio de las voces turbulentas que había a su alrededor, y saber que lo que él iba a hacer, que en medio de lo que él iba a hacer, el nombre de Dios iba a ser glorificado, es decir, el nombre de Dios iba a ser conocido. La fe, hermanos, nos lleva a actuar de tal manera que Dios se da a conocer a través de lo que hacemos. Eso es lo que hace la fe. La fe hace que confiemos en el Señor para salvación, en medio de las dificultades, pero también al momento de actuar, la fe hace que Dios, que la fama de Dios, la gloria es algo así, es decir, que algo o algún atributo, Dios se ha manifestado a través de lo que estamos haciendo. David hizo eso. David dijo, te voy a acabar contigo para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Y esa es la esencia de este pasaje, hermanos. En medio de un pueblo lleno de temor, de un mismo rey que tenía miedo, porque la Biblia menciona que Saúl era alto, que todo el mundo le llegaba así como aquí al hombro. Era el único que medio podía enfrentarse a Goliat, pero aún así ellos tenían miedo. Y David no se vio a sí mismo y dijo, no voy a poder. Él sabía que Dios estaba con él y que el nombre de Dios iba a ser honrado y respetado. Y por eso se animó, hermanos. La invitación de este pasaje entonces es a seguir manteniendo la fe en medio de voces llenas de temor. Y también, hermanos, meditaba y creo que este pasaje nos enseña también a tener ese celo por defender la verdad. Ese celo, no encontré otra palabra, esa búsqueda por honrar el nombre de Dios, y no me refiero a que vayamos a pelear con la gente que no lo haga, sino que podamos defender y que nuestra vida, así como la vida de David, el trabajo que Dios nos llame a hacer sea para que todo el mundo sepa que hay Dios en este caso en nuestra vida, en nuestra iglesia.
segunda historia, hermanos, vamos al libro de Elías, perdón, al libro de Elías, al libro de Primera de Reyes, en la historia de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, voy a leer solamente los capítulos del 1 al 8. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías, hermanos, es bien interesante porque nos presenta un sentimiento de fracaso. Para este tiempo, el reino de Israel se había dividido. Después de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Acab y Jezabel reinaban el reino del norte, precisamente, y Elías era un profeta del reino del norte. Y Elías era un profeta que conocemos también sus historias maravillosas, ¿verdad? Venía de haber dicho que la tierra tenía más de 3 años sin llover, y Elías profetiza que llovería y llueve. El capítulo 18 es de esos capítulos que a todos nos gusta imaginar, ¿no? De los profetas de Baal intentando hablarle a su Dios y no contesta, y vemos a un Elías hasta sarcástico, ¿verdad? Diciendo, pues yo creo que está dormido, ahí despiértanlo porque no contesta, y tiene un sarcasmo hasta para hablar. Y Dios se manifiesta, ¿verdad? En este sacrificio, en este evento. Y después Acab se entera que Elías manda matar a todos los profetas que estuvieron en dicho evento. Jezabel se enoja tanto que le manda un mensajero y le dice a Elías, así como lo que tú le hiciste a mis profetas, así te va a ir a ti. Y entonces Elías pareciera, hermanos, que pues se frustró, entró en esta etapa de fracaso, ¿verdad? Aún en medio de ver las victorias y de ver cosas que a lo mejor usted y yo nunca hemos visto físicamente, él tuvo ese momento de debilidad, de miedo, de fracaso y de frustración, al nivel de decir, Señor, quítame la vida, o sea, para que no me la quite esta mujer, ven y quítamela tú, porque no tengo miedo. O sea, hay una manifestación de Elías de miedo, de fatiga, de impotencia, de momentos deprimentes. Y Elías es un gran ejemplo, hermanos, de cómo podemos llegar a tener momentos maravillosos espiritualmente, momentos donde sentimos que somos los Juan Camaney espirituales, no sé, somos de alguna, que nuestra fe está en un punto increíble, pero también tenemos momentos donde, híjole, pareciera que, como dice C.S. Lewis en uno de sus libros, pareciera que nuestra fe es como un castillo de cartas, de naipes, y nomás nos quitaron uno y todo se fue para abajo, ¿verdad? Y Elías estaba en ese momento donde
a nuestra perspectiva, si lo leemos, decimos, pues, ¿qué le pasa a Elías? No, viene de unas manifestaciones increíbles. ¿Qué pasó? La Biblia no lo relata, hermanos, pero podemos intentar ser más humanos al leer esto, hermanos. O sea, lo están amenazando de muerte. Sabe quién es Jezabel, sabe el poder que tiene. Es realmente un cansancio físico, emocional, etcétera. Dice un autor, Elías estaba experimentando la fatiga y el desaliento después de grandes victorias. Elías experimentaba esta parte de decir, ¿para qué sigo? O sea, ¿para qué? ¿Qué de provecho tiene todo esto? Y Elías dice que huyó a Berseba. Y hermanos, hagan de cuenta, no sé, Elías, el reino del norte, y Berseba estaba así hasta el punto final del reino del sur. O sea, salió corriendo hasta donde pudo. Logró el cometido de Jezabel, que fue deshacerse de él, ¿verdad? Entonces se fue hasta el reino del sur, así tipo Jonás, así de extremo a extremo se fue huyendo, con miedo. Y es bien interesante lo que Dios viene y hace con Elías, hermanos. Y yo meditaba y decía, cómo a veces nosotros somos mucho más severos que Dios en nuestros momentos de fracaso, o en nuestros momentos de sentimiento de fracaso, en nuestros momentos donde de verdad queremos tirar la toalla y queremos decir, no se puede. Son sentimientos bien reales y que pueden pasar en un momento de nuestra vida ministerial, familiar, espiritual. Y me encanta ver la actitud de Dios. Dice que bajó un ángel a alimentarlo. Es decir, no vino y era el ángel de Jehová, que entendemos que seguramente era la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, este ángel de Jehová no vino y le reclamó, ni le dijo que hombre de falta de fe, ni lo castigó. No hemos visto esa actitud de Jesús o del Señor ante estos momentos de debilidad. Y nosotros sí somos así. Nosotros como iglesia, a veces como hermanos en la fe, vemos que alguien tiene estos momentos de decir, es que no le hallo sentido al seguir, y somos bien duros, o podemos llegar a ser muy, muy duros, podemos olvidar momentos como Elías, que también tuvo este momento de crisis, porque vemos aquí un Dios que no solamente lo dejó descansar, ¿verdad?, sino que le proveyó comida. Decía un artículo, en momentos de crisis, qué importante es tener una comida y un descanso. Y es real, el Señor le dio su espacio y su tiempo para que durmiera y para que descansara. Después le dijo, vámonos, tienes mucho trabajo todavía que hacer, pero es ese momento especial que el Señor le regaló para que pudiera descansar y pudiera alimentarse y pudiera como tomar un respiro. Y aquí vemos a un Dios tan humano, tan entendido de esos momentos donde sentimos que no tiene sentido muchas cosas, y vemos a un Dios lleno de amor y misericordia. Y no solamente eso, hermanos, sino que versículos adelante el Señor le muestra, ¿verdad?, que Él no está solamente en los vientos fuertes o en los huracanes, sino Él se acerca a Elías como ese silbido apacible, ¿verdad? Y hermanos, esto nos recuerda que en estos momentos donde podamos sentirnos parecido a Elías, donde haya pensamientos tristes, donde sintamos que no hay salida, donde ya nos sintamos hasta emocionalmente desesperados por estar encerrados incluso, el Señor
en ese silbido apacible, en esos momentos quietos nos invita a tomar fuerzas. Habrá momentos, hermanos, en que la oración ni siquiera uno sabe qué decir, ni siquiera sabe uno qué expresar al Señor, pero vayamos a Él. Yo creo que todos, o yo le invito a tener ese espacio donde no tenga nada uno que decir, pero dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? Entonces, experimentemos a Dios también en el silencio, en la calma, en el descanso incluso, en la comida que Dios le dio a Elías. Y esta historia, hermanos, nos llega al corazón y nos recuerda que Dios es bueno y benigno y tierno con el que ha perdido el valor. Dios aún tiene trabajo en medio de temor y sentimientos de fracaso, porque no solamente lo consoló, sino que también lo confrontó y le dijo, vámonos, tienes mucho que hacer todavía. Entonces Dios sigue dándonos dones y ministerio y trabajo que hacer en nuestra casa, en nuestro trabajo secular, en nuestra iglesia, aún en medio de sentimientos de miedo, de fracaso. Dios nos sigue confiando su labor, hermanos, así que aceptemos el reto. Y Dios consuela, confronta y manda a actuar, ¿verdad? Tenemos tiempos de descanso, pero también el Señor nos dice, es tiempo, ¿verdad?, de levantarnos, así que escuchamos la voz de Dios a través de la experiencia de Elías. Y por último, hermanos, vamos al libro de Isaías capítulo 8. Porque Isaías estamos en tiempos de reyes. Bueno, recordemos que la Biblia está acomodada no cronológicamente. Cuando digo cronológicamente me refiero a tiempos. No toda la Biblia está en cronología. Sobre todo el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, que sí es el inicio, ¿verdad?, tanto de la creación como del pueblo de Israel. Históricos, pero después de los históricos vienen poéticos y proféticos. Tanto los poéticos como los proféticos, hermanos, no son así como que, después de muchos años apareció Isaías, después de otros años, no. Más bien, los proféticos, todos, mayores y menores, y los poéticos, salmos, todos son, hagan de cuenta que están también a la par del tiempo histórico, de los reyes precisamente. Hemos escuchado muchas veces que los salmos son de David, muchos de los salmos son de David, entonces los salmos, aunque estén en otra parte diferente, son parte de la historia de los reyes. Isaías pasa lo mismo, Isaías es en el tiempo de los reyes. Hay algunos profetas que son en el tiempo exílico, cuando se van a Babilonia por desobedientes, y cuando regresan de Babilonia también hay otros profetas. Isaías en particular es un profeta que está precisamente, no es contemporáneo a Elías, pero es en el tiempo de Acaz, se llamaba, que es un poquito a la par, no tanto de Acab precisamente. Pero Acab veíamos que estaba en el reino del norte y Acaz está en el reino del sur. Isaías predica la mayor parte en Jerusalén, que es parte del reino del sur. Y bueno, Isaías lo conocemos además porque es un libro muy extenso. Es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. Y ese libro se le conoce como el profeta mesiánico, ¿verdad?, que habla increíblemente del Mesías. Para no exponer tanto, vamos a Isaías 8 del 11 al 14. Dice, Isaías 8 del 11 al 14 dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Híjole, esta promesa, hermanos, tiene tanta esperanza como de
consecuencia de no hacerlo. En este tiempo, hermanos, en este tiempo había prosperidad económica. A veces pensamos que todo Israel sufrió mucho tiempo. No, hubo momentos de mucha prosperidad económica. Y en este caso había cierta prosperidad, solo para las clases altas, no tanto para las bajas, pero había prosperidad. Pero estaban muy alejados de Dios. Esta es una gran respuesta o señal de cómo muchas veces la prosperidad no es una respuesta a las bendiciones de Dios. En este caso, la prosperidad no era una respuesta, al contrario, los estaba alejando más y más de Dios. Había demasiada idolatría y había una revoltura de un sincretismo vasto en el pueblo de Judá. Israel es norte, Judá es sur. Entonces, había esto, y la intención de Isaías precisamente es que ellos volvieran al Señor, volvieran, y hay constantemente varios castigos o varias consecuencias de no acercarnos a Dios. Una de ellas, hermanos, era pues precisamente que otros pueblos atacaban y ellos vencían, ¿verdad? O el pueblo opresor vencía para que el pueblo de Israel volteara a ver al Señor. En este tiempo, hermanos, lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel, es decir, el reino del norte y Siria, se habían unido para derrocar a Asiria. Son Israel con Siria para derribar a Siria. Entonces Israel y Siria estaban forzando a Judá a ser parte de esta mancuerna política para vencer a Siria. Judá no quería, Judá no estaba tan convencido, y entonces Israel y Siria estaban oprimiendo y atacando para poder hacer alianza para. Pero el Señor constantemente dice, no hagas alianzas, ¿verdad? Israel falló y tuvo sus consecuencias, y bueno, después vamos a ver, después entendemos las consecuencias de Judá. Ellos fueron los que fueron a Babilonia, pero atendiendo esto, por eso Isaías da este mensaje. Es decir, la gente empezaba como siempre, hasta el día de hoy, cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Y todo el mundo decía, no, pues es que sí hay que unirnos a la alianza, no hay que unirnos, es una conspiración, nos van a hacer daño. Y todo el mundo tenía algo que decir, y muchos tenían temor, etcétera. O sea, había todo, y por eso Isaías dice en el versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, no tengas miedo por lo que está pasando. Y es donde dice, sea Jehová vuestro temor. O sea, si vas a emplear tiempo y esfuerzo por pensar en la política o por pensar en las consecuencias de lo que está pasando, emplea tu esfuerzo para que el Señor sea tu prioridad. No estoy diciendo, hermanos, que no debamos de ser personas racionales, conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. No era el punto de Isaías ni es mi punto ahorita. El punto es que en nuestra vida, con tantos comentarios, con tantas formas de pensar, con tantas opiniones, empezamos como a temer, empezamos a depender de lo que nosotros pensamos, a hacer conspiraciones precisamente, que por cierto, hermanos, quiero hacer un paréntesis, en esta semana vi en la red, precisamente, en las redes, mensajes de pastores que hablaban de que ya está a punto de abrirse el chip 616, que va a venir a través de las vacunas del coronavirus, y bueno, han hablado mucho en nombre de Dios y en nombre bíblico. Hermanos, tengamos mucho cuidado, no es real, tenemos que hacer una correcta interpretación, y precisamente, hermanos, eso es conspirar, o sea, es esa búsqueda de llevar miedo a la gente, de no hablar de la salvación del Señor, del amor de Dios, de cómo la esperanza que tenemos en Jesús. No, generalmente queremos a veces este tipo de pasajes, de eventos, lo que quieren es generar miedo, y precisamente Isaías está diciendo eso. O sea, no dejen que el miedo que hay en el ambiente, el miedo entre las pláticas,
y no crean que la solución precisamente se va a dar entre alianzas o no. Sea Dios vuestro temor, sea el Señor tu inspiración. Isaías dice, al único que deben de temer es al Señor, al verdadero capitán de los ejércitos. Él es su temor. Y no solamente dice, cuando dice temor, hermanos, no hablamos de miedo, no hablamos de ese pánico que se tenía al ejército, sino esa reverencia, ese amor, esa adoración. Y la esperanza hermosa de esto es que dice, sea Él vuestro temor en el versículo 13, y Él sea vuestro miedo, es decir, Él sea tu pensamiento, Él sea que tu vida esté llena de conocimiento del Señor. Y el versículo 14 dice, entonces Él será por santuario. O sea, llénate de Dios, llénate del conocimiento de Dios, llénate de esperanza en el Señor. No dejes que tantas voces, no dejes que tantas conspiraciones, no dejes que tantas opiniones generen un temor en tu vida. Que Dios sea tu temor, que Dios sea tu reverencia, y la promesa es que Él será por santuario. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a ser tu refugio, que Él va a ser ese lugar de tranquilidad y paz que hoy urge tanto en nuestra vida, en nuestro momento. Entonces, digamos, paso 1 es, no dejes que los comentarios ahoguen tu esperanza, sino que sea el Señor tu reverencia, tu amor, tu pasión. Y la promesa es que Él va a ser tu santuario, tu refugio. Y viene la contraparte, ¿verdad? Viene el contraste de no hacer eso, de vivir la consecuencia de estar bajo conspiración, bajo miedo, bajo opiniones, bajo tantas cosas que gobiernan la mente. Que el Señor gobierne tu mente y Él será tu refugio en momentos de dificultad. Reconoce, ama y reverencia. Que tu verdadera preocupación sea tu relación con Dios. Y quiero casi terminar. Voy a leer 1 Pedro 3, del 13 al 15. Pedro utilizó este pasaje de Isaías y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, si alguien te hace daño por hacer el bien, si estás pasando por momentos difíciles o estás pasando por algo a causa de la justicia o de la fe, eres bienaventurado y no se turbe tu corazón. Santifícalo. ¿Y qué se refiere con santificar? Honra a Dios. Que tu vida en santidad reconozca a Dios, o como David, de gloria a Dios, de anotar algo de Dios a través de nuestra vida. Apartarnos para Él, concentrarnos para vivir para Él, eso es santificar al Señor. Desenfoquemos pues nuestro miedo y ocupémoslo en conocer y experimentar la esperanza que Él ofrece en medio de incertidumbre, en medio de conspiraciones, en medio de situaciones difíciles. Termino, hermanos, diciendo: sea el Señor tu temor, como David al ser ejemplo de valor, como Elías al tener nuevas fuerzas, como Isaías, que puso sus ojos y su reverencia en Dios y no en los acontecimientos presentes. Sea Jehová vuestro temor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que oremos, hermanos, para terminar ese tiempo y para ser despedidos, esperando que las mamás tengan un excelente día, que las disfruten, que las consientan mucho y que el Señor sea con todos nosotros y que Él sea nuevamente nuestro temor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por plasmar en ella historias, Señor, tan humanas, en las cuales podemos sentirnos identificados, Señor. Y, Señor, llorar, Señor, porque también hemos sentido fracaso, porque a veces las voces a nuestro alrededor amedrentan la fe. Hoy estamos delante de ti, Señor, para ser honestos, para pedir tu guía, para que tu esperanza nos llene, Señor,
y pedirte, Señor, que seas tú el anhelo de nuestra vida, que podamos glorificarte y santificar tu nombre a través de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que enseñamos, de lo que creemos, Señor. Padre, sé tú nuestro temor y nuestra inspiración, sé tú nuestras ganas de vivir, sé tú nuestro nuevo aliento. Padre, pedimos que la bendición tuya, tu amor perfecto, tu gracia en Cristo y la comunión en el Espíritu acompañe a mis hermanos ahora y por siempre, hasta que tú vengas. Hazlo así, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, estamos en contacto.